Ahí me indican si están viendo la pantalla. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, correcto. Ok. Entonces, como le decía, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la mediación de este curso de análisis y diseño de sistemas para este segundo cuatrimestre del 2024 para el entregable del proyecto 1. Mi nombre es Gustavo Picado Hernández. Soy tutor en este curso de análisis y diseño. Ya tengo como 3 o 4 años de estar impartiendo clases aquí en la UNED. Cualquier consulta que tengan sobre lo que voy explicando, me pueden interrumpir o bien la podemos dejar para el último. La idea es que ustedes se lleven una idea bastante clara de lo que es el entregable que tienen que realizar en esta semana del proyecto 1, como lo dije anteriormente. Entonces, desde ya desearles muchos éxitos. Estamos para servirle. Y cualquier cosa ahí me disculpan porque ando un poquito resfriado. Entonces, este, la voz se me, ando un poquito afónico, pero espero que en la marcha salgamos adelante. Entonces, más que todo la mediación consiste, ¿verdad?, en explicar cada una de las preguntas que tenemos que se tiene que desarrollar para el entregable del proyecto 1, ¿verdad? Este proyecto consta de 5 preguntas. Algunas preguntas tienen ítems adicionales. Entonces, vamos sobre la marcha del mismo, ¿verdad? La pregunta 1 de este proyecto dice: el estudiante deben de investigar tanto con la literatura del curso como de fuentes externas acerca de los requerimientos en el desarrollo del software. Luego de realizar este análisis, se le solicita lo siguiente: mencione y explique las técnicas de entrevista y prototipado que se utilizarán para llevar a cabo el levantamiento efectivo de requerimientos. Cada técnica debe ser explicada en al menos 10 líneas de texto. Recuerde hacer uso de referencias bibliográficas que apoyen o den sustento a la explicación. Importante aquí, como lo menciona el enunciado, ¿verdad? Cuando nos apoyamos de fuentes externas o inclusive también parte del libro del curso, hagamos uso de las referencias para cuando hacemos citas textuales, ¿verdad? Entonces, para que no nos bajen puntos o nos tengan que calificar mal, ¿verdad? Por no hacer uso de las referencias. Entonces, para que lo tengan en cuenta y ahí, digamos, respetar también lo que dice la rúbrica de al menos 10 líneas de texto. Sabemos que hay muchas técnicas para el levantamiento efectivo de los requerimientos, ¿verdad? Están casos de uso. En este caso estamos solicitando lo que son la entrevista y el prototipado, ¿verdad? El prototipado ahí, a grosso modo, es como un diseño que se hace para que el cliente, ¿verdad?, tenga una idea de cómo puede quedar el desarrollo de un sistema, digamos, por ejemplo, de una pantalla, un mantenimiento. Entonces, visualmente eso le va a ayudar mucho a un cliente para poder darse una idea de qué es lo que le quiere para un sistema o realmente hacerle modificaciones. Y la entrevista es muy utilizada para medir las preferencias de lo que va a ser la aplicación, en este caso un app. Entonces se mide exactamente eso, ¿verdad? Cómo puede impactar esta aplicación en los usuarios. Entonces, es una forma de retroalimentar y poder hacer correcciones en los desarrollos. En este caso, bueno, el libro que se está utilizando es el de Ingeniería del Software de Guillermo Pantaleo y este libro se utiliza también en el curso de Ingeniería del Software, ¿verdad? Aquellas personas que no lo tengan, aquellos compañeros que no lo tengan, y no llevaron en su momento el curso con este libro, entonces pueden enviarle un correo a Ariana Arcón
para que se los puedan facilitar. Vamos a escribir. Bueno, aquí puse un ejemplo más o menos de lo que es una pantalla de un prototipo, ¿verdad? Es una interfaz que tenemos ahí y que va a apoyar, como lo dije anteriormente, al usuario para darse una idea de cómo puede crear cierto mantenimiento o ir desarrollando un sistema. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Cualquier cosa ahí me indican porque no veo si me levantan la manita o en el chat, ¿verdad? Con respecto al ítem B de la pregunta 1, dice, para el diseño y la funcionalidad del app, el caso de estudio se requiere la opinión de los pacientes afiliados como uno de los insumos a tomar en cuenta para su desarrollo. Por tal motivo, el estudiante debe proponer 10 preguntas cerradas que se podrían utilizar como parte de una de las técnicas en el levantamiento de requerimientos y que sean útiles para cumplir con el objetivo deseado. Algo importante en tener en cuenta es que el estudiante solo debe proponer las preguntas y no brindar respuestas sobre las mismas. Digamos, aquí yo puse varios ejemplos de cómo pueden plantear estas preguntas, ¿verdad? Son preguntas cerradas en la cual ustedes tienen que delimitar la respuesta al usuario, ¿verdad? Por lo general, estas preguntas van a responder sí, no, o dependiendo de las opciones que tenga que marcar el cliente. La idea es que en estas preguntas no dejemos abierto a que el cliente pueda describir, dar su opinión o brindar alguna observación. Entonces, hice tres tipos de planteamiento de preguntas en las dos de ellas que ustedes pueden utilizar, inclusive aplicando opciones de respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, puse esta. Considera importante recibir notificaciones de su cita programada. Entonces, aquí vamos a delimitar al cliente a tener dos opciones en la cual solo una puede elegir, ¿verdad? Ya sea sí o no. Entonces, importante eso, ¿verdad? De que no sean preguntas abiertas, sino más bien que ustedes les den las opciones a tomar en cuenta. Em, También había otro caso que ustedes, digamos, voy a volverme a la pantalla anterior. Digamos, en este caso, podríamos también dejar la pregunta. Considera importante recibir notificaciones de su cita programada. Entonces, si lo dejan sin la opción de respuesta es válido. ¿Por qué? Porque por sí sola la pregunta ya nos va a indicar que solo hay una opción válida, que es o sí o no, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Contrario a que ustedes puedan escribir, mencione o explique qué tan importante es para usted recibir notificaciones. Entonces ya yo les estoy dejando abierto a que me hagan una descripción o me citen o me expliquen por qué es tan importante eso. Entonces, ya para la recolección de datos, que es el fin de lo que quiero medir, ¿verdad? Ya se me hace más complejo. Y bueno, la pregunta C, digamos, es ya más a criterio de ustedes, ¿verdad? De que refiérase con sus propias palabras a la importancia que representa utilizar una o varias técnicas para el levantamiento de los requerimientos. Perdón. Brinde esta explicación en al menos 10 líneas de texto. Ya aquí, digamos, con base a todo lo que han investigado de levantamiento de requerimientos y brindar con sus propias palabras esa importancia, ¿verdad? ¿Por qué es importante que cuando estemos haciendo levantamiento de requerimientos podamos usar una o varias técnicas, ¿verdad? Entonces ahí para que sean esa explicación clara y se sugiere que en al menos 10 líneas de texto lo puedan hacer. Yo no sé si con la pregunta uno tienen alguna consulta.
continúo con la presentación. Bueno, y cualquier cosa me interrumpe, ¿verdad? Dice, con base al caso de estudio y el material del curso, conteste lo siguiente. En el caso de estudio, específicamente en el apartado de aspectos importantes que debe manejar el sistema, hace mención a que el sistema se debe diseñar tomando en consideración prácticas de sostenibilidad y eficiencia energética para reducir el impacto ambiental. Por tal motivo, el estudiante debe proponer 5 prácticas que se podrían utilizar en este proyecto. Puede utilizar la siguiente tabla de ejemplo para presentar la respuesta. Perdón. Aquí importante, y hay una palabra clave, es prácticas que se podrían utilizar en este proyecto. No estamos hablando solo a nivel del sistema, sino como el proyecto como tal, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Entonces aquí yo les puse uno como ejemplo. Uso eficiente y de papel y documentos digitales. Entonces, para mí esto sería una práctica. ¿Y cuál sería mi objetivo que se busca con esta práctica? Bueno, reducir al mínimo el uso de papel en los centros médicos afiliados mediante la digitalización de documentos y la promoción de comprobantes y facturas electrónicas. Con esto, digamos, ya estoy contribuyendo a que no voy a emitir papel, ¿verdad? Y todo lo que esto tiene a nivel de impacto a nivel del ambiente. Ustedes podrían, digamos, hay infinidades, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, este, estamos en un data center, ¿verdad? O estamos en un laboratorio desarrollando lo que es el sistema. Ustedes pueden decir, ok, este vamos a hacer un uso eficiente de lo que son las luces que se manejan a nivel de laboratorio, ¿verdad? Entonces, se pueden proponer de que sean luces inteligentes, cuando hay gente o permanezca gente dentro del salón, ¿verdad? O dentro de las oficinas, de las luces se pueden encender automática cuando no hay personas, y pueden permanecer apagadas. O utilizar, por ejemplo, fuentes como paneles solares, ¿verdad? Para abastecer las luces de un edificio donde se está llevando a cabo el proyecto, ¿verdad? Importante es que mencionemos tanto el proyecto o inclusive también, ¿por qué no? El sistema, ¿verdad? En el consumo de datos móviles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro impacto, ¿verdad? De que cuando se va a utilizar el app, mientras no esté en uso, ¿verdad? El app puede hibernar, ¿verdad? Entonces, como permanecer en un estado inactivo. Entonces, todas esas son ideas que les estoy brindando como para que puedan apoyarse a la hora de responder esta pregunta. Brindar una explicación acerca de la importancia que representa considerar estas prácticas de sostenibilidad y eficiencia energética en los diseños de sistemas software. La explicación la deben brindar en al menos 10 líneas de texto. Y bueno, casi característico de estos proyectos es que se investiga y de esta investigación, qué es lo que, digamos, me deja a mí de lo investigado, ¿verdad? Entonces ahí ustedes con sus propias palabras brindan una importancia del por qué incluir estas prácticas dentro de estos desarrollos de sistemas. Dice que en la pregunta 3 los casos de uso son una de las técnicas utilizadas en el análisis y diseño de sistemas para representar la interacción entre un sistema y sus actores. Por lo tanto, el estudiante debe poner en práctica esta técnica mediante el desarrollo de 5 casos de uso, tomando como base la plantilla de la página 155 y 156 del libro de Ingeniería del Software, que más adelante ahí les voy a proyectar cómo vienen estas páginas, de Guillermo Pantaleo. Capítulo 10, facilitado en este curso. Y los casos de uso a desarrollar, valga la redundancia, el caso de estudio, deben ser los siguientes. Tenemos 5 casos de uso. Registrar paciente, registrar cita, enviar confirmación de la cita, registrar pago, enviar recordatorio cita. Aquí lo que me piden es, básicamente,
poder desarrollar los casos de uso. Aquí todavía no estamos hablando de diagramas, estamos brindar o llenar prácticamente lo que indica la plantilla de la página 155 y 156. Vamos a ver esa plantilla. Entonces, la plantilla va a decir caso de uso. Entonces, ese caso de uso puede tener una nomenclatura, ¿verdad? Que dice CU01, ¿verdad? Entonces, registrar, me devuelvo acá, registrar paciente. Recordemos que los casos de uso deben estar escritos en un verbo infinitivo, registrar, enviar y contener, cosas así. Pero siempre tienen que estar en un verbo infinitivo. Entonces, el caso de uso, registrar paciente. La descripción del caso de uso. ¿Qué es lo que se busca con este caso de uso? ¿Verdad? Que me permite, que el sistema me permita registrar el paciente para que pueda hacer uso del sistema para líneas o posteriores, que ya pueda agendar una cita, hacer pagos o hacer consultas o inclusive cosas, revisar recetas, ¿por qué no? ¿Verdad? Dependiendo de lo que le alcance el sistema. Los actores, aquí es quienes van a participar en este caso de uso, ¿verdad? Entonces, en este caso de uso involucrado va a ser el paciente. El actor involucrado va a ser el paciente. Las precondiciones, las precondiciones consisten en qué es lo que necesito yo para que se lleve a cabo, perdón, el caso de uso, ¿verdad? Puede ser que no hayan precondiciones, ¿verdad? Puede ser que no, pero hay casos de uso que sí requieren. Por ejemplo, me voy a poner registrar una cita médica, ¿verdad? Entonces, ¿qué una precondición sería esa? Que el cliente esté registrado, o perdón, el paciente esté registrado. Entonces, en algunos casos de uso sí, sí tenemos precondiciones. Después está lo que es también la activación. Digamos, la activación es en qué momento queda, digamos, el caso de uso funcional. Y las postcondiciones, aquí, digamos, se vienen como una tablita en la cual ustedes van a identificar, digamos, ciertos campos que se puedan tener en cuenta en este caso de uso, ¿verdad? Puede ser que para registrar cliente yo necesito la cédula de identidad, la fecha de nacimiento, que los teléfonos, que el correo, bueno, que el nombre, que dirección. Y digamos, por ejemplo, también todos estos atributos pueden llevar un tipo de dato, ¿verdad? Si es una cédula, y ustedes lo definen, si es un tipo de dato char o si es numérico, ¿verdad? Una fecha, tipo de dato day, ¿verdad? O si son texto. Y si son campos obligatorios, o sea que tiene que estar sí o sí, o hay otros que pueden ser opcionales. Y pueden ser que tengan un valor por defecto, ciertos campos, ¿verdad? Eso se utiliza cuando yo necesito enviar un valor fijo, ¿verdad? Que no me cambie. Y si esos campos son de lectura o son de consulta, ¿verdad? Digamos que yo solo los utilice para ver información y no pueda editar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esta columna de solo lectura. Y tipo de componente, cuando nosotros programamos, ¿verdad? Los que hay, tal vez casi todos han programado. Definimos que si son cajas de texto, que si son combos, que si son calendario. Entonces, ahí ustedes definen un tipo de componente. Entonces, y en el flujo principal, ustedes van a dar como la serie de pasos que se van a dar para que este caso de uso sea satisfactorio. Digamos, que yo ingreso al sistema, que me dirijo a la parte de mantenimiento para registrar pacientes, lleno mis datos personales, los campos obligatorios y así sucesivamente como detallar todo ese flujo principal que va a ser el sistema. O digamos en este caso el caso de uso. Tenemos también flujos alternativos, ¿verdad? Estos flujos alternativos
nos indican, ¿verdad? Cuando, cuando digamos, nosotros estamos en una pantallita, ¿verdad? Inclusive vamos a hacer como una búsqueda o algo y le damos la opción cancelar, ¿verdad? Entonces que me regrese otra vez a la pantalla principal. O estaba ingresando un dato que me permita, digamos, eliminar el registro que estoy agregando en cierta cajilla de texto o que me permita borrar, ¿verdad? Son flujos alternativos o que tengo que ir a otra pantalla para poder llenar un dato o hacer una búsqueda. En los flujos de validación son todos aquellos campos que yo necesito validar. Por ejemplo, que si ingresé, por ejemplo, un campo de número, ¿verdad? Letras, perdón, digamos ahí va a haber una validación de que solo permite ingresar letras, ¿verdad? O que si es una fecha, no pueda agregar en el formato una máscara que corresponde. Entonces, esto es como para que ustedes se puedan guiar con esos 5 casos de uso. Lo que significa es que por cada caso de uso tiene que venir una plantilla, ¿verdad? Van a ser 5 plantillas. Yo no sé si hasta aquí tienen alguna duda o podemos seguir avanzando. Ok, entonces vamos con lo que es la pregunta 4. Dice, el estudiante debe poner en práctica las técnicas de diagramas de caso de uso, basados en el libro de Ingeniería del Software, primera edición de Guillermo Pantaleo, capítulo 10, páginas 160 y 161. Se le solicita realizar lo siguiente. Elabora el diagrama de casos de uso tomando como referencia lo indicado en el libro de texto de este curso, así como los ejemplos que se plantean para la elaboración de dicho diagrama en las páginas 161, 162 y 163. Este diagrama únicamente contará con los siguientes actores y funcionalidades. Tenemos entonces 3 actores: el paciente afiliado y qué puede hacer este paciente afiliado. Pueden iniciar sesión en la aplicación de la app, registrar sus datos personales, pagar la afiliación o renovación y acceder al módulo de citas médicas. El gestor de Unisalud, los cuales podrán iniciar sesión, gestionar la inclusión de centros de salud y médicos e incorporar la información sobre especialidad y servicios ofrecidos por los mismos. Médico especialista, los cuales podrán iniciar sesión, revisar la lista de citas agendadas, hay un dedazo. Asimismo, visualizar el expediente médico del paciente y registrar los datos correspondientes a su cita en el mismo. Entonces tenemos 3 actores. Recuerde que actor no significa que necesariamente tiene que ser una persona, ¿verdad? Puede ser un sistema. Es toda aquella entidad que tiene una determinada función o una participación en el desarrollo, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, para recordarles, yo creo que aquí viene más adelante, que tenemos los casos de uso, ¿verdad? La plantilla de casos de uso. Importante, ¿verdad? Que los actores, ya sean sistemas o sean personas o sean otro actor, ¿verdad? Siempre se van a representar por una figura esquelética, ¿verdad? Humana, como lo viene así, ¿verdad? En otros libros, en otras páginas, viene lo que es la cabecita, como nosotros estamos acostumbrados a hacer algún dibujo en el cuaderno, ¿verdad? Entonces se representa como una figura humana. El caso de uso, como lo dije anteriormente, se debe registrar en, eh, en un verbo infinitivo. Veanlo aquí, en este ejemplo del libro, tenemos registrar, tenemos buscar, tenemos recibir, tenemos consultar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las, los casos también los casos de uso están encerrados, ¿verdad? En un óvalo, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque por eso también podemos bajar puntos, ¿verdad? Que estén en la figura que corresponde, un óvalo, ¿verdad?
también, inclusive, es algo opcional, ¿verdad? Que hay veces que los encierran todos los casos de uso como en un rectángulo, ¿verdad? Dejando por fuera lo que son los actores. Es opcional, pero también es válido. Tenemos que tener en cuenta lo que son las asociaciones, las relaciones, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es el extend, lo que es el include, y tenemos bueno, como lo dije, las relaciones. Tener en cuenta, ¿verdad? Cuando usamos un extend, puede ser, para así como explicarlo fácil, para que me lo entiendan. Cuando nosotros utilizamos una relación extendida, ¿verdad? Es porque, digamos, puede ser opcional que tengamos que recurrir a otro caso de uso, ¿verdad? Pero puede ser opcional. ¿En qué casos puedo yo extenderme a otro caso de uso? Bueno, resulta que yo voy a una cafetería y estoy haciendo como un caso de uso en una cafetería. Entonces yo voy a una cafetería y yo voy a comprar un café, pero lo voy a pagar en efectivo. Entonces, en este caso, yo no me tengo que hacer uso de una extensión, ¿verdad? Sino, pago en el efectivo, me dan el vuelto y ahí termina lo que es el caso como tal. Pero, ¿qué pasaría si yo voy a hacer un pago con una tarjeta? Entonces, ya estoy involucrando otro sistema. Entonces, es el sistema, la validación, que si la cuenta tiene fondos, que bueno, que si esa tarjeta es válida, que si tiene fondos. Entonces, ya yo estoy involucrando otros actores, ¿verdad? Un sistema aparte y por lo tanto mi caso de uso depende de la respuesta que me pueda otorgar y la validación de otro sistema. Entonces, en este caso, para que lo tengamos en cuenta. Y cuando nosotros usamos lo que es el include, voy a ponerlo así como en palabras sencillas. Yo tengo un sistema de facturación en el que yo tengo que registrar el pedido, pagar la factura y el retirar el pedido. En estos tres casos de uso, tengo como un caso de uso común, que sería el cliente, buscar un cliente, ¿verdad? Entonces, yo ahí es donde creo un caso de uso, por decirlo así, intermedio, ¿verdad? Que esté entrelazado o que dependan de los otros casos de uso, porque los demás, para buscar una factura, tengo que relacionarlo con un cliente. Para pagar una factura, tengo que asociárselo a un cliente. Para entregar un pedido, tengo que saber a qué cliente entregárselo. Entonces, se utilizaría como un caso de uso intermedio. Entonces, lo que significa es que varios casos de uso pueden depender de otro, ¿verdad? Digamos que esté incluido dentro de ese otro caso de uso. Entonces, de aquí, para hacer un repaso importante y que también nosotros nos fijamos a la hora de calificar, que vengan las nomenclaturas correctas, que se incluyan las relaciones, que los casos de uso vengan bien definidos, ¿verdad? Con su verbo infinitivo, con su figura, ¿verdad? Que en este caso es un óvalo. Y, ok, para la pregunta número 5 dice, para el proceso de análisis de sistemas es fundamental conocer el modelo de negocio del sistema a desarrollar. Es por ello que se le solicita al estudiante lo siguiente. Brinde una explicación en qué consiste el modelo dominio. Puede apoyarse en el libro de texto brindado en este curso y fuentes externas, sin olvidar hacer referencias y citas bibliográficas que apoyen su explicación. Debe brindar al menos Debe brindarle en al menos 15 líneas de texto. Aquí ustedes lo que tienen que investigar es en qué consiste ese modelo dominio, ¿verdad? Para más o menos guiarlos, ese modelo dominio va a tener lo que son, lo que son las entidades, lo que son las relaciones, lo que son los atributos y cómo se van a entrelazar o cómo se van a estar necesitando, por decirlo así, uno del otro, ¿verdad? Es lo que más o menos para guiarlos. Y en el punto B dice completar el siguiente cuadro de modelo de dominio con respecto al caso de estudio.
únicamente deben llenar la información de atributos y relaciones. Aquí, digamos, es únicamente lo que se les está pidiendo. Y aquí viene un ejemplo. Es lo que decía yo, viene modelo dominio del negocio, tenemos entidades, tenemos lo que son las relaciones, la cardinalidad de uno a muchos o de muchos a uno, ¿verdad? Y a diferencia, digamos, como el diagrama de clases, que en el diagrama de clases yo sí tengo que brindar lo que son métodos, y son inserciones, sumas y funciones, entonces inclusive dar los tipos de datos y cosas así. Aquí dar una explicación del modelo dominio y en qué consiste. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo claro de cómo deben de llenar. Es básicamente llenar este cuadrito. Tenemos 6 entidades: paciente, centro médico, médico, cita, medio de pago y notificación. Y dentro de lo que se nos solicita están los atributos y las relaciones. Por ejemplo, aquí les ayudé aquí con el primero, ¿verdad? Que es paciente. ¿Cuáles serían los posibles atributos? Hay pero hay cualquier cantidad de atributos, ¿verdad? Puede ser el ID, que es lo que diferencia al paciente, ya sea una cédula o algún consecutivo. El nombre del paciente, los apellidos del paciente, el correo electrónico, teléfono, podemos agregarle dirección, podemos agregarle provincia, cantón, distrito. Ahí hay infinidad de atributos que se pueden tener con la entidad paciente. Y las relaciones, ¿qué puede hacer el paciente? ¿Qué puede hacer? Ok, puede ser registrar la cita médica, dejar comentarios y calificaciones, puede pagar su factura, seleccionar el centro médico para el cual desea ser atendido. Entonces, cada una de estas entidades puede relacionarse con otras entidades. No sé si hasta el momento. Porque bueno, ya ahí sería lo que es la pregunta 5 de este proyecto uno. No sé si tienen alguna duda, comentario al respecto. Unos, unos. ¿Se escucha? Sí, ahí le escucho. Ah, ok, es que estaba batallando, no se escuchaba desde hace ratos. Bueno, profe, bueno, tenía una consulta en la parte donde mostraban los diagramas de los casos de uso. Ujú. Eso, veía que aparecían como una especie de código arriba donde estaban los óvalos. En ese caso, digamos, ajá, justamente ahí que dice CU0002, bueno, Ah, 002, digamos, ajá, en ese caso, ese numerito que está ahí es el numerito que se hacía en la parte de los casos de uso en donde uno hacía de manera escrita, por así decirlo. correcto, digamos, esto es como un consecutivo. Podemos decirlo que el caso de uso uno, Ajá. 2, 3, 4. Así son así, tantos casos de uso pueda tener. Eso es Ah, lo ok, que significa. ajá, y con base a esos casos de uso, digamos, que uno hacía en la parte anterior, básicamente, porque veo que hay unos similares, digamos, que fuera el de registrar descarga, por así decirlo. Primero se hizo la parte del caso de uso, en donde se mostró la funcionalidad de cómo era, por así decirlo. Ya después de eso se hace estos diagramas con la relación y ese caso de uso se le coloca ese número correspondiente, digamos, Correcto, el mismo que utilizaste eh, en la en la sección anterior. Ajá, plantilla, correcto. Vamos a devolver un toquecito. Acá, digamos, en la parte de arriba, exacto. aquí le pusiste del uno, entonces, por lo general el otro va a ir el uno, ¿verdad? Ujú. Ok, ok. Sí, esa era la duda Correcto, con esa sección. Excelente, gracias. con mucho gusto. Yo no sé si alguien tiene también alguna otra duda, consulta. Ya. Bueno, si no tenemos alguna consulta adicional, este. daríamos por finalizado lo que es la mediación con respecto al entregable del proyecto uno. Cualquier consulta que tengan durante la semana, ya sea al tutor que les corresponda, y en el caso mío, ¿verdad? Los que tengo asignados, con mucho gusto,
para eso estamos, ¿verdad? Para evacuarles y ayudarles. Esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes también puedan despejar esas dudas. Este, como siempre lo he dicho, ¿verdad? No hay ninguna consulta que, que sea, digamos, que qué pena me da por consultar esto, ¿verdad? No, para eso estamos y la idea es que ustedes se puedan evacuarlas y salir adelante, ¿verdad? Y de mi parte yo les deseo muchos éxitos, como se los he dicho, ¿verdad? En este cuatrimestre. Siéntate cercano a nosotros, que nosotros vamos a hacerles llegar todas evacuarles todas las dudas que puedan tener, ¿verdad? En el momento o en su debido momento, digamos, si el caso como seres humanos, ¿verdad? No todos lo sabemos, pero le podemos evacuar de una u otra manera las dudas que tengan. De mi parte, desearles una feliz noche y que descansen. Pura vida. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Muchas gracias, profe. Hasta luego. con gusto.